Entonces vamos a dar pase, ¿no?, a la siguiente charla del doctor, ¿no?, el soporte, ¿no?, el manejo hemodinámico, ¿no?, del paciente crítico con COVID-2. Adelante, doctor. ¿Confirman que están viendo mi pantalla? Sí, doctor, se ve perfectamente y se escucha también. Bien, muchas gracias. Entonces, en esta segunda charla vamos a ver lo que es el enfoque de shock y monitoreo hemodinámico en el paciente COVID-19 crítico, ¿sí? En realidad, no hay situaciones muy particulares, pero sí debemos de mantener un estado de intervención en el área crítica lo más objetivo posible en este grupo de pacientes, ¿no? Como lo deberíamos hacer en todos los pacientes. Entonces vamos a ver más o menos estos aspectos, el impacto hemodinámico de la ventilación mecánica en el COVID-19 crítico, cómo vamos a hacer la evaluación hemodinámica de este grupo de pacientes, vamos a diferenciar lo que es rehabilitación de retrofluidos y el rol de algunas herramientas para, para el enfoque de este paciente COVID-19 crítico desde el punto de vista hemodinámico. El shock circulatorio, ¿no?, se ha descrito en este contexto de COVID-19 más o menos de manera variable entre el 13 al 67% de los pacientes que ingresan a cuidados intensivos, ¿no? Esto va a depender pues de la naturaleza del lugar donde se tienen estos pacientes, de la prontitud con la que llegan los pacientes a ser atendidos a cuidados intensivos. Y dentro de cuidados intensivos, la hipotensión asociada a COVID-19 puede estar relacionada a diferentes fenómenos, ¿no? Uno, a los fenómenos de vasodilatación, que pueden ser propios de la sepsis, que pueden estar asociados al uso de fármacos, ¿no? Lo otro, también a veces se ha descrito que puede incluso hasta un 20-25% de pacientes pueden tener fenómenos como tromboembolia pulmonar, hacer un col pulmonar agudo, ¿no? Desde el punto de vista ya no solamente por una microtrombosis proinflamatoria diseminada, sino también, como les vuelvo a repetir, por una embolia pulmonar aguda, pero también puede estar asociado pues a la ventilación mecánica, en donde no se ha tenido en cuenta pues el impacto negativo que puede tener un seteo inadecuado del ventilador mecánico sobre el corazón, sobre todo sobre el ventrículo derecho. También la afección directa del virus sobre el miocardio, generando una miocarditis aguda que puede sumarse también a la inestabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? Probablemente quienes reciban a los pacientes con déficit de volumen intravascular con más frecuencia son los colegas que hacen emergencia, porque el paciente viene pues con pérdidas, tanto por fiebre, probablemente, eventualmente si ha tenido diarrea también, ¿no?, y vómitos, algún factor que hace que pérdida, volumen, encuentren a estos pacientes con déficit de volumen intravascular y requieran corrección de este problema. Como nosotros ya lo recibimos manejados los pacientes, es menos probable que la hipovolemia sea un fenómeno dentro de la unidad de cuidados intensivos, a menos que utilicemos de manera exagerada y irracional esa estrategia de mantener el pulmón seco con diuréticos o infusión de diuréticos, generando estados de balances francamente negativos en estos pacientes que a veces ya lindan con la hipovolemia, el shock hipovolémico y la hemoconcentración. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y también no hay que olvidar que el paciente en la unidad de cuidados intensivos puede tener hipotensión o shock asociado a complicaciones, ¿no? Que puede ser complicaciones por cateterismo venoso central, neumotoras, hemotoras, o también barotrauma asociado al ventilador mecánico, ¿no?, que generan neumotoras y que esto termina generando de repente shock obstructivo. Entonces, es muy importante entender que hay una serie de factores que pueden generar esta inestabilidad hemodinámica en el paciente COVID-19 crítico y que hay que estar atentos para buscar cuál es la causa y no simplemente de manera refleja pensar que la hipotensión es sinónimo de pasarle fluidos al paciente, ¿no?, que es algo que se ve con frecuencia, porque tenemos que tener en cuenta que un pulmón húmedo es un pulmón que tiene mayor mortalidad también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Monitoreo, ¿qué quiere decir monitoreo? Monitoreo quiere decir que vamos a estar vigilando continuamente los cambios de las variables fisiológicas en el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo va esencialmente la función cardiovascular, si hablamos de monitoreo hemodinámico en el tiempo, y cómo va de acuerdo a las intervenciones que nosotros hagamos en un paciente. Es decir, la idea siempre es detectar un problema, intervenir y reevaluar, volver a intervenir y volver a reevaluar. Ese es el monitoreo, ¿no? Ese es el monitoreo
utilizar parámetros para hacerle seguimiento en el tiempo, ¿no? Entonces, el monitoreo per se no va a mejorar el resultado del paciente, lo que va a mejorar es las intervenciones que hagamos o las decisiones que tomemos en función a este monitoreo. Entonces, solo las decisiones correctas a tiempo son las que van a mejorar el resultado del paciente, ¿no? Es muy importante tener en cuenta. ¿Qué pasa con el paciente COVID-19 crítico que está en ventilación mecánica? Nosotros sabemos que tenemos más o menos dos extremos en cuanto a los fenotipos, ¿no? Si utilizamos los fenotipos que nos han descrito ya desde hace casi desde el inicio de la pandemia, el profesor Gratinoni y su grupo, ¿no? Teníamos un paciente COVID-19 crítico y con hipoxemia severa que tiene una elastanza prácticamente normal o casi normal, pero que tiene una alteración de la relación ventilo-perfusión con un estado de hiperperfusión en las zonas lesionadas, ¿no? Que genera este desequilibrio. Son pacientes que tienen un potencial bajo de reclutabilidad, ¿no? En cambio, en la otra orilla, con la evolución en el tiempo, tenemos un paciente con un mayor compromiso en la mecánica respiratoria, con un mayor compromiso imagenológico, pero no necesariamente un mayor compromiso del grado o de la severidad de la hipoxemia. Entonces, en este paciente sí es un paciente pues, que tiene una compliance reducida, o lo que es lo contrario, una elastanza elevada, ¿no? Son pacientes que tienen un mayor potencial de reclutabilidad, pero hay que individualizar esta situación, y que también tienen pues una alteración BQ, una alteración por un cortocircuito derecha-izquierda, ¿no? Aquí sí, no solamente hay una hiperperfusión probablemente, sino también ya se asocia a una disminución de la ventilación de múltiples unidades alveolares, y estos pacientes probablemente sí tengan mejor respuesta al PIB. Pero además, también hay que entender que se puede sumar a estos fenómenos de compromiso inflamatorio pulmonar y de mecánica respiratoria, también fenómenos a nivel de la microvasculatura, con microtrombosis inflamatoria, o también a nivel de la macrovasculatura pulmonar, como tromboembolia pulmonar. Entonces, estos fenómenos tienen no solamente un impacto sobre la oxigenación per se, sino también tienen un impacto hemodinámico, como vamos a ver. Paolo Pelosi y su grupo establecen 3 fenotipos. Lo pongo acá solamente para resaltar el fenotipo 1 tomográfico y fenotipo 3 tomográfico de este grupo de trabajo. Es muy similar al del profesor Gratinoni, pero acá nos mencionan otro fenotipo imagenológico en donde se ve un colapso posterior con atelectasias, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de verlo más en pacientes obesos mórbidos, este tipo de patrón, ¿no? Y probablemente tengan que ver con que el obeso mórbido, enfermo, crítico, pierde esa capacidad de compensación a la presión pleural incrementada por efecto de la caja torácica, ¿no? Una caja torácica muy gruesa por la presencia de la grasa, ¿no? En el obeso mórbido. Nuevamente, para recalcarles que la distribución de las lesiones es heterogénea en este grupo de pacientes, ¿no? Y por lo tanto también la distribución de las presiones en ventilación mecánica y de la compliance regional. Entender también que en un paciente que tiene un pulmón relativamente complaciente, ¿no? Con buena compliance, es un paciente en donde la presión que se genera en la vía aérea con ventilación mecánica, ¿no? Se va a transmitir con cierta facilidad hacia la presión pleural, de tal manera que no va a haber mucho incremento de la presión transpulmonar, a diferencia de lo que sucede en el paciente que sí tiene una lesión pulmonar importante con una franca reducción de la compliance pulmonar, en donde la presión a nivel de la vía aérea, ¿no? O la presión alveolar, mejor dicho, no se va a transmitir adecuadamente hacia la presión pleural, de tal manera que vamos a tener mayores generaciones de presión transpulmonar en este grupo de pacientes, y ya vamos a ver que tanto la presión pleural como la presión transpulmonar tienen efectos sobre la hemodinámica del paciente. Ambas pueden afectar tanto el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, con la característica resumida que la presión pleural afecta el retorno venoso hacia el ventrículo derecho, ¿no? Disminuye el retorno venoso hacia el ventrículo derecho, disminuye la precarga hacia el ventrículo derecho, pero a su vez facilita la expulsión de sangre del ventrículo izquierdo, es decir, disminuye la poscarga al ventrículo izquierdo, le facilita el trabajo al ventrículo izquierdo cuando aumenta la presión pleural. En cambio, la presión transpulmonar, ¿qué es la diferencia entre la presión de vía aérea y la presión pleural? Esta presión transpulmonar va a generar una afectación directa sobre todo a la circulación pulmonar. De esta manera, al aumentar la presión sobre la circulación pulmonar, al aumentar la resistencia vascular pulmonar,
va a aumentar la poscarga al ventrículo derecho, pero a su vez también va a mejorar, ¿no?, transitoriamente la precarga del ventrículo izquierdo por un fenómeno de escurrimiento, ¿no? Entonces, esta interacción en inspiración y en expiración, en ventilación mecánica, va a generar, pues, que la onda de presión arterial en el paciente, si la estamos monitorizando de manera invasiva, tenga una mayor amplitud hacia el final de la inspiración, porque ha mejorado, ¿no?, la función del ventrículo izquierdo, ¿no?, que es el que impacta rápidamente en esta fase, pero tenga una menor amplitud o un impacto más negativo al final de la expiración, porque aquí ya el ventrículo izquierdo se ve comprometido por disminución de la precarga que le llega del ventrículo derecho, ¿no?, pero también porque aumenta la poscarga hacia el ventrículo izquierdo en la fase expiratoria con respecto a la fase inspiratoria, haciendo de que haya una menor amplitud, y esto genera una variabilidad de la presión de pulso, que es una de las características que utilizamos para identificar a aquellos pacientes que pueden ser o no respondedores a volumen, ¿no? Entonces, la mayor amplitud hacia el final de la fase inspiratoria, por estos fenómenos que le he explicado, y la menor amplitud hacia el final de la fase expiratoria. Cuando se hace marcada la acción de la presión transpulmonar sobre la poscarga del ventrículo derecho, vamos a terminar probablemente generando, pues, un corpo pulmonar, ¿no?, con una dilatación del ventrículo derecho y la aurícula derecha, con desplazamiento del septum interventricular desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. También hay que tener en cuenta que si aumentamos la presión pleural ¿no?, por el aumento de las presiones en la ventilación mecánica, sobre todo el PIP, esto puede generar, pues, una dilatación de la vena cava inferior, ¿no?, sin necesariamente reflejar un compromiso del ventrículo derecho, si es que este aumento del PIP no se acompaña de un aumento sustancial de la presión transpulmonar. Entonces, entender también que, así como el seteo adecuado de las presiones, tanto PIP como la presión inspiratoria en la ventilación mecánica, o la generación de presión inspiratoria en la ventilación mecánica, pueden terminar reclutando alvéolos. Si esto se hace de manera ineficiente y se permite colapso alveolar o la persistencia de colapso alveolar, esto va a generar una resistencia vascular pulmonar incrementada por reducción de los vasos extraalveolares, ¿no? Pero también cuando generamos una sobredistensión alveolar por muchas presiones a nivel de la vía, a nivel alveolar o de la vía respiratoria, que generan sobredistensión alveolar, sobre todo por aumento de la presión transpulmonar, vamos a terminar, ¿no?, comprimiendo, ¿no?, comprimiendo los vasos perialveolares, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el seteo del PIP, ¿no?, y con el seteo de la presión inspiratoria o la cantidad de volumen corriente que programemos al paciente, porque podemos, por defecto o por exceso, generar aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y si esto se presenta en un paciente que ya tiene inestabilidad hemodinámica, vamos a terminar convirtiendo las zonas 3 de buena perfusión con respecto a la ventilación en zonas 1 de pobre perfusión con respecto a la ventilación, ¿no?, generando mayor deterioro no solamente en la oxigenación, sino en la hemodinámica del ventrículo derecho, generando el corpo pulmonar que les había mencionado. Es muy importante también destacar que en este contexto de COVID-19 crítico se cumplen 4 de los fenómenos que están relacionados a la mayor incidencia de compromiso del ventrículo derecho en un paciente con síndrome de respiratorio agudo, ¿no? Se cumple la presencia del ventilador mecánico y de las presiones del ventilador mecánico, se cumple el fenómeno inflamatorio de la sepsis en COVID-19 crítico, se cumple la posibilidad de que en un porcentaje de pacientes puedan haber fenómenos embólicos pulmonares y obviamente el síndrome de estrés respiratorio agudo per se. Entonces estas 4 condiciones incrementan el riesgo de compromiso del ventrículo derecho, y hay estudios que demuestran que cuando se detecta compromiso cardíaco, más del 50% de compromiso cardíaco en COVID-19 crítico está relacionado a compromiso del ventrículo derecho. Es muy importante tener en cuenta ello. Muy bien, vamos a hacer la evaluación secuencial, ¿no?, del paciente COVID-19 crítico hemodinámicamente inestable. Aquí también tenemos que conceptualmente recordar que tenemos la fase inicial, que generalmente la van a manejar nuestros colegas
que está en la emergencia, que es de salvar la vida al paciente que viene en shock, que viene hipotenso, ¿no? Y que viene clínicamente con criterios de tener déficit de volumen intravascular. Aquí debemos de decidir clínicamente, ¿no? Clínicamente pasarle fluidos al paciente, ¿no? Y esto le llamamos resucitación, ¿no? Basado en criterios clínicos. Sería ideal tener una ecografía a la mano en emergencia y hacer una evaluación ecográfica multifocal que me permita asegurar o descartar otras causas del shock en el paciente COVID-19 crítico y para intervenir lo más tempranamente posible. Pero si estamos pensando en fenómenos de déficit de volumen y además de vasodilatación, en este contexto también usar tempranamente la noradrenalina para reducir el requerimiento de fluidos del paciente COVID-19 crítico, evaluando constantemente que se recuperen los signos de perfusión. Los que hacemos medicina crítica dentro de cuidados intensivos, probablemente ya recibamos al paciente en la fase de optimización o de estabilización o consolidación en las siguientes horas o días, y allí nosotros debemos de entender que ya hipotensión no es sinónimo de fluidoterapia, ¿no? Sino que hipotensión es sinónimo de una evaluación exhaustiva de la sospecha de que el paciente esté hipoperfundido, de demostrar que el paciente tenga de déficit de volumen intravascular y que sea respondedora volumen. Entonces acá viene ya este concepto de demostrar que este paciente se va a beneficiar cuando yo le pase volumen a su intravascular, ya sea de manera exógena o cuando trate de mejorar el volumen intravascular con maniobras como elevación pasiva de los miembros inferiores, entre otros. Entonces, ya es responsabilidad del médico de área crítica hacer un manejo, entre comillas, fino de la administración de fluidos en este paciente, porque recordemos que pulmón húmedo, pulmón con mayor mortalidad. Y también que cuando el paciente ya está hemodinámicamente estable, recordar que tenemos que generar un descalamiento de no solamente las drogas que hayamos añadido para estabilizar hemodinámicamente a mi paciente, sino también de el fluido, que lamentablemente, como ustedes saben, todo fluido que se le administra a un paciente, en el tiempo va a terminar fugando del intravascular al extravascular y hay que generar balances negativos para tratar de reducir el impacto de la retención de fluidos a nivel pulmonar y a nivel de cada uno de los órganos. Entonces es muy importante tener en cuenta ello. Rescatar nuevamente o insistir nuevamente que mi evaluación inicial y la reevaluación de los pacientes con esta inestabilidad hemodinámica empieza con la evaluación de los signos de perfusión. Aquí tenemos la ventana, pues la ventana cutánea, la ventana renal, la ventana cerebral, también la evaluación del clearance del lactato, ¿no? Que idealmente debería de reducirse un 20% en 2 horas, un 40% en 6 horas, ¿no? Pero también hay estudios pues, que nos demuestran que en cuanto a impacto sobre mortalidad, probablemente signos bien evaluados de perfusión como el llenado capilar puede tener una mejor performance que simplemente ver la depuración del lactato, ¿no? Pero creo que un solo parámetro, repito, no es suficiente y por eso que nosotros utilizamos la evaluación clínica de perfusión, el seguimiento del lactato y, ¿por qué no? Si tenemos gasometría arterial y venosa central, esta razón entre la diferencial venoso central arterial de CO2 y el contenido arteriovenoso de oxígeno, que es un marcador también de probablemente metabolismo anaeróbico. Esto, para alcanzar estos objetivos clínicos, ¿no? Que pueden estar alterados, yo debo tener objetivos hemodinámicos básicos, ¿no? Tratar de tener una buena presión arterial media, ¿no? Un rango variable, 60, 70 milímetros de mercurio. El concepto es la mejor presión arterial media que me garantice mejor perfusión tisular, ¿no? Y esto lo voy a hacer optimizando el gasto cardíaco, usando vasopresores. También tener una saturación venosa central, que si bien es cierto no es un parámetro absolutamente fiable, pero sí me orienta a ver cómo está el equilibrio entre consumo y entrega de oxígeno. Idealmente tener pues una saturación venosa central que esté por encima del 65-70%, ¿no? Y también hacer un seguimiento a la diferencial venoso central arterial de CO2, ¿no? Que cuando está por encima de 6 milímetros de mercurio en un paciente que está inestable hemodinámicamente y con signo de hipoperfusión, me dice que probablemente este paciente, ¿no? Esté todavía con un flujo sanguíneo inadecuado y hay que optimizar ese flujo sanguíneo del paciente. Entonces, de la conjunción de las ventanas clínicas de perfusión y del análisis de una gasometría arterial y venoso central, yo puedo tener una idea ya de en qué condiciones hemodinámicas está mi paciente y probablemente cuál sea el camino a seguir, si es por la optimización del flujo sanguíneo o por el inicio ya de los vasopresores, ¿no? Entonces ya me acerco de una manera un poco más objetiva al manejo de este paciente. Y hay flujogramas descritos en la literatura, que alguno que les propongo,
para poder analizar y mediante este flujograma hacia dónde orientaría yo el manejo de mi paciente de acuerdo a su saturación venosa central y de acuerdo a la gap o diferencial venoso central de anhidrido carbónico, de CO2, ¿no? Para ver si lo que requiere mi paciente es optimizar el flujo sanguíneo, sinónimo de mejorar el gasto cardíaco, por mejoría de la precarga, contractilidad o poscarga, o va por el lado de la optimización de la hemoglobina y la saturación arterial de oxígeno, o va, lamentablemente, por concluir que si todo esto ya está optimizado y mi paciente sigue inestable, estemos ya ante una situación de compromiso ya tardío de la microcirculación, una pérdida de la coherencia hemodinámica, compromiso de la microcirculación por más que esté bien la macrocirculación, o peor aún que ya estemos en una situación de hipoxia citopática, toxicidad celular o toxicidad mitocondrial. Entonces, me permite más o menos tener una idea aproximada de estos fenómenos. Es una tabla, ¿no?, que les preparo a los residentes para más o menos ayudarles a interpretar, de acuerdo a la combinación de estos marcadores, cuál es el escenario clínico en el cual se podría encontrar mi paciente, ¿no? En función a esta razón que les he mencionado yo, el lactato, pero también en la combinación de la saturación venosa central de oxígeno y el gap de CO2, para más o menos tener una idea de por dónde está la situación del paciente que está anaeróbico y hipoperfundido, ¿no? Y ver hacia dónde dirigimos nuestra terapia, hacia vasopresores, hacia mejorar el flujo sanguíneo, disminución del consumo de oxígeno, entre otros, de acuerdo a los resultados obtenidos. Otro concepto importante a tener en cuenta es el concepto de la diferencia entre retención de fluidos y resto de fluidos. Ya les he mencionado que la decisión de pasar fluidos en la fase de salvataje, en la fase inicial, es clínica, ¿no? La toma el emergenciólogo, la toma el médico clínico en piso, de repente el anestesiólogo, dentro de sala de operaciones de recuperación posanestésica, ¿no? Pero ya en cuidados intensivos nosotros tenemos que ser más finos de ir hacia un reto de fluidos. Y el reto de fluidos implica que yo deba de cumplir criterios como que mi paciente persista todavía inestable hemodinámicamente, con hipoperfusión y un metabolismo anaeróbico, que mi paciente tenga sospecha clínica o hemodinámica de hipovolemia, que mi paciente sea respondedor a volumen y que no tenga edema pulmonar hidrostático. Cumple estos 4 criterios y es un paciente que se puede beneficiar de la administración de fluidos, ¿correcto? Pero siempre dentro del contexto del concepto de inicio temprano de los vasopresores. Acá están las ventanas que les he mencionado, que es el primer criterio, que haya compromiso de estas ventanas de perfusión, ¿no? El segundo criterio, que tengamos evaluación clínica y complementada con algunas herramientas como la ecografía o como la variabilidad de presión de pulso, ¿no? Evaluar la variabilidad de presión de pulso y ver que tiene una variabilidad de presión de pulso de más del 13%, y entonces con todos estos criterios probablemente definir que mi paciente sí tiene una alta probabilidad de tener déficit de volumen intravascular, y también demostrar que mi paciente puede hacer responder a volumen, que quiere decir que cuando yo hago una estrategia de administración exógena de volumen, ¿no?, 350, 500 mililitros del mejor fluido que ustedes elijan, o idealmente una administración endógena de volumen, y eso significa elevación pasiva de miembros inferiores, que moviliza alrededor de 300 a 350 mililitros, mejore el volumen sistólico de mi paciente. Entonces, si mi paciente tiene una mejoría en su volumen sistólico de más del 10%, se considera responder a volumen. Pero no siempre tenemos herramientas para medir el volumen sistólico de mi paciente. Dígase análisis de onda de contorno de pulso, con termolición transpulmonar o sin termolición transpulmonar, catéter arterial pulmonar, ecocardiografía, doble esofágico, bioreactancia, etcétera. No tenemos siempre estas herramientas y entonces tenemos que recurrir a otros parámetros dinámicos que tratan de aproximarse a este gol estándar para predecir si el paciente es responder o no a volumen. Acá también se muestra ecografía pulmonar para que a la vez que evaluamos si mi paciente es responder o no a volumen, también evaluemos si mi paciente tiene o no ya desarrollo de criterios de congestión pulmonar, ¿no? Entonces, y esto va en el cuarto criterio, ¿no? Si bien es cierto, no es simple en COVID-19 crítico, que tiene compromiso intersticial heterogéneo, definir si tiene o no edema pulmonar, pero en el tiempo, la aparición de cola de cometa en zonas donde no había cola de cometa, en el proceso de reanimación con fluidos, me puede hacer sospechar porque estamos definitivamente yéndonos también ya hacia la congestión pulmonar, ¿no? Dentro de herramientas de monitoreo hemodinámico, de manera más resumida, ¿no?, sabemos que además ya de lo que hemos mencionado, la parte clínica, la parte gasométrica, evaluar línea arterial, evaluar presión venosa central, ¿no?, van ya herramientas
como el Doppler esofágico, la bioreactancia, termovisión intrapulmonar, catéter arterial-pulmonar, pero que estas no son realmente las que me van a definir si mi paciente está o no en shock, ¿no? Y tampoco son las que me van a definir exactamente cuál es el camino a seguir, si es vasopresores o aumento del flujo sanguíneo, sino me van a complementar cómo puedo optimizar esta decisión que he tomado en función a la parte clínica, gasométrica y de estas variables más básicas que he mencionado. El catéter venoso central de línea arterial, catéter venoso central que esté adecuadamente colocado en la vena cava superior, ¿no? Recordar que siempre debe estar el transductor con el que voy a medir la presión venosa central, adecuadamente ubicado en el eje flebostático, que es el nivel de la línea medio axilar, el cuarto espacio intercostal en el paciente que está en decúbito dorsal, ¿no? Pero en el paciente que está en decúbito lateral derecho, izquierdo, ¿no? O el que está en lateral completo, el eje flebostático cambia, es decir, el transductor ya no va a estar a nivel del cuarto espacio intercostal con la línea medio clavicular, ¿no? Como se suele colocar en el hombro del paciente probablemente, sino ya va a estar en otros niveles, ¿no? Y si no nos consideramos ello, vamos a tener registros irreales de la presión arterial o de la presión venosa central, y si usamos Swan-Ganz, de la presión de oclusión de arteria pulmonar en el paciente. Así que es más importante ubicar adecuadamente el eje flebostático. También es muy importante hacer cero en el paciente para, a partir del cero, en donde se homogeneiza la presión barométrica a cero al hacer esta estrategia, registremos solamente la presión que genera la hemodinamia de mi paciente a nivel del vaso arterial en donde se encuentra la línea arterial. Y estar haciendo también esta prueba de test de la onda cuadrada para ver la fiabilidad de la onda de presión arterial en mi paciente, y recordar que esta meseta debe superar en línea arterial los 200 milímetros de mercurio, lo que quiere decir que la presión en la bolsa perfusora de la línea arterial es adecuada y puedo confiar en el valor de la presión arterial invasiva de mi paciente. Muchas veces generamos administración de fluidos o uso de vasopresores en pacientes en donde el problema no es el paciente, sino su línea arterial. Hay que tener mucho cuidado con ello. La ecografía es muy importante, tiene diferentes momentos en la evaluación del paciente COVID-19 crítico. Lo evaluamos de manera temprana con una ecografía multifocal, cardíaca, pulmonar, de vasos sanguíneos como vasos venosos, ¿no? Para definir cuál es el patrón ecográfico de compromiso hemodinámico de mi paciente. Y esto es importante también en UCI, ¿no? Porque yo puedo detectar pues, complicaciones como neumotórax a tensión, puedo detectar cor pulmonar agudo, ¿no? Además de otros patrones que van a permitir intervenir rápidamente en el paciente que se encuentra con este problema. La combinación de parámetros ecográficos como la evaluación de la vena cava inferior para ver en el paciente que está en ventilación mecánica la distensibilidad de la vena cava inferior, la evaluación también en una ventana subsifoidea de cómo está contrayéndose el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ¿no? Y de ese análisis combinado tomar una decisión si mi paciente es un paciente que tiene ecográficamente un patrón de repente hipercinético asociado a hipovolemia o a vasodilatación, o tiene un patrón ya hipocinético asociado a un compromiso del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho o biventricular, para tomar la mejor decisión posible. La vena cava inferior por sí sola no es suficiente. Me puede generar muchos falsos negativos y muchos falsos positivos para tomar decisión de administración de fluidos. Así que hay que tener mucho cuidado de querer interpretar a través de la vena cava inferior todo lo que está sucediendo con la hemodinámica de mi paciente. Se pueden cometer muchos errores. También la ecografía, no me voy a tener mucho acá, se permite medir gasto cardíaco, volumen sistólico, me va a permitir tener diferentes patrones de compromiso a nivel cardíaco, ¿no? Patrones obstructivos, patrones cardiogénicos, derechos, izquierdos, biventriculares, ¿no? También me va a permitir en un nivel avanzado de ecocardiografía medir las presiones a nivel cardíaco, como la presión de oclusión de arteria pulmonar estimada indirectamente a través de la relación E', me va a permitir estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar a través de la regurgitación a nivel de la válvula pulmonar, ¿no? También presiones pulmonares medias y diastólicas a través de la regurgitación de la válvula, disculpen, la primera de la válvula tricupilla y esta segunda de la válvula pulmonar, ¿no? Entonces me permite datos muy importantes en este contexto. En algunos pacientes también hemos utilizado termodilución transpulmonar, inyección de un líquido suero salino 8 grados centígrados a través de un catéter venoso central que enfría la sangre y es detectado ese cambio de temperatura,
en una línea arterial que tiene esa capacidad no solamente de medir la presión arterial, sino también de censar cambio de temperatura a nivel de la sangre arterial de mi paciente, y en función a eso utilizar pues la fórmula, ¿no?, de estimación del gasto cardíaco de Stewart-Hamilton para tener un gasto cardíaco por termodilución transpulmonar, como se hacía con el catéter de arteria pulmonar. Pero esta tecnología también me permite hacer estimación del gasto cardíaco por análisis de contorno de onda de pulso, de tal manera que tenemos dos gastos cardíacos en donde el más fiable es el de termodilución transpulmonar, que va a calibrar al otro, pero el otro va a obtener continuidad en el tiempo. Entonces podemos vigilar en el tiempo estos parámetros, ¿no? Además, esta tecnología me da el agua pulmonar extravascular, que es muy importante en este contexto. Si tenemos esta herramienta a la mano, porque me va a permitir vigilar cómo es el hemodinámico de mi paciente. Si ya estaba incrementada o si la estamos incrementando y estamos pasando los 10 mililitros por kilo de peso ideal de agua pulmonar extravascular, que lo pone en riesgo pues de mayor deterioro a nivel alveolar, que ya de por sí está comprometido por el proceso inflamatorio que hemos mencionado. Esta tecnología me mide pues entonces gasto cardíaco, volumen sistólico, agua pulmonar extravascular, pero indirectamente tiene otros parámetros que también me permiten ver la función de la bomba cardíaca. Acá tenemos pacientes a los que hemos hecho monitoreo hemodinámico, pacientes con patrones vasodilatados, ¿no? Tenemos una tabla que les preparo para que los residentes puedan hacer una interpretación secuencial de los patrones hemodinámicos, de los componentes adicionales a estos patrones hemodinámicos, y también con esta termodilución transpulmonar que me mide el agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad vascular pulmonar, poder hacer una aproximación al diagnóstico diferencial de edema pulmonar de mi paciente entre hidrostático y por aumento de la permeabilidad o mixto. El catéter de arteria pulmonar lo hemos usado muy escasamente en contexto de COVID-19 crítico. Los usamos nosotros en cirugías cardíacas complejas, sobre todo con compromiso del ventrículo derecho o donde hay hipertensión pulmonar, pero acá en algunos pacientes sí lo hemos utilizado. Este catéter, ustedes saben, llega hacia la arteria pulmonar, nos permite medir la presión de oclusión de arteria pulmonar, me permite medir la presión de arteria pulmonar, diagnosticar hipertensión pulmonar, ¿no? En el contexto de COVID-19 crítico, yo voy a poder diagnosticar hipertensión pulmonar postcapilar, en el COVID-19 crítico más es la precapilar, ¿no? Hacer ese diagnóstico diferencial para poder intervenir de la manera más adecuada en ese contexto. Pero como les digo, esto lo hemos usado muy escasamente, ¿no? Y la idea siempre va o radica en generar pues una evaluación integral, ¿no? Y en demostrar que el paciente sea responder o no a volumen. Y una estrategia para demostrar que un paciente responderá a un volumen es la estrategia de elevación pasiva de miembros inferiores. Mido el volumen sistólico con mi paciente con cabecera a 45 grados, luego echo a mi paciente, elevo los miembros inferiores a 45 grados y veo qué pasó con el volumen sistólico, si tengo una herramienta que lo mida. Si el volumen sistólico se incrementa, por ejemplo acá de 30 mililitros a 40 mililitros, más del 10%, es un paciente responder a volumen. Y si cumple los 4 criterios que les había mencionado, le podemos pasar fluidos para tratar de estabilizarlo, ¿no? La otra estrategia es utilizar la variabilidad de presión de pulso, que ya les mencionaba, esa interrelación corazón-pulmón que existe, y esta variabilidad de presión de pulso, ¿no?, que viene a ser calculada con la diferencia entre la amplitud máxima y mínima de la presión arterial, ¿no?, por 100 dividido entre la semisuma de ambas, me da la variabilidad de presión de pulso, ¿correcto? Lo puedo hacer de manera manual en el monitor congelando la pantalla, o algunos monitores lo hacen de manera automatizada. Siempre hay que tener bien permeable la línea arterial, adecuadamente insuflada la bomba perfusora para tener una onda bien dibujada, ¿no?, que me refleje adecuadamente los valores y poder obtener una variabilidad de presión de pulso más fidedigna. Pero para que sea válida, tenemos que descartar la presencia de falsos positivos o negativos. Esto no es válido en un paciente que está respirando espontáneamente, no es válido en un paciente que tiene arritmias cardíacas. Hay que hacer correcciones cuando el paciente tiene un volumen corriente de menos de 8 mililitros por kilo de peso ideal, o cuando tiene una compliance pulmonar muy baja, por debajo de 30 mililitros por centímetro cuadrado, ¿no? También tenemos otros falsos negativos. La hipertensión intraabdominal me da un falso positivo también. También en los pacientes que tienen bradicardia severa pueden haber falsos negativos, ¿no? Cuando hay una falla del ventrículo derecho, también severa, puede también haber un falso positivo, es decir, variabilidades de presión de pulso elevadas
no solamente pueden presentarse por déficit de volumen intravascular, sino también porque el paciente puede estar respirando espontáneamente, puede tener arritmias, puede tener hipertensión intraabdominal o puede tener falla severa del ventrículo derecho. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial para quedarnos solamente con la posibilidad de que sea un paciente respondedor a volumen, ¿no? Y por eso que cuando tengo dudas, ¿no? Cuando tengo dudas de si mi paciente que tiene un punto de corte más del 13% es realmente respondedor a volumen, ya descarté respiraciones espontáneas, ya descarté arritmias cardíacas, ¿no? O puedo hacer la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores. Y si yo elevo los miembros inferiores y la variabilidad de presión de pulso se reduce, entonces este paciente probablemente sí sea respondedor a volumen. En cambio, cuando tengo punto de corte por debajo de 13 o de 9%, y de 9% cuando tengo volúmenes corrientes que están por debajo de 8 mililitros por kilo, o compliance por debajo de 30 mililitros por kilo, yo puedo utilizar el reto de volumen TIDAL. ¿Qué es el reto de volumen TIDAL? Que yo tenga a mi paciente programado con un volumen TIDAL de 8 mililitros por kilo de peso, disculpen, de 6 mililitros por kilo de peso ideal, allí tengo una variabilidad de presión de pulso medida, 10%, por ejemplo, y yo, después de un minuto, incremento el volumen TIDAL a 8 mililitros por kilo de peso ideal y lo mantengo por un minuto aproximadamente o menos de un minuto y vuelvo a evaluar la variabilidad de presión de pulso. Por ejemplo, acá salió 15% con 8 mililitros por kilo. Si se produce un incremento de más de 3.5 puntos, o sea, de 10 subió a 15, subió 5 puntos, más de 3.5, entonces es muy probable que este paciente sea respondedor a volumen, ¿no? Es el estudio de Mayatra, el estudio donde está Xavier Monet, Jean-Louis Tebol, con una área bajo la curva de 0.99, ¿no? Es una estrategia interesante, pero siempre hay que tener cuidado que al incrementar el volumen corriente a 8 mililitros por kilo, no vayamos a generar un aumento significativo de la presión en plató, ¿no? Del driving pressure, que genere más daño pulmonar. Hay que tener mucho cuidado, no se puede aplicar en todos los pacientes, ¿no? Y la otra estrategia es la elevación pasiva de miembros inferiores, pero con variabilidad de presión de pulso. Ya les mencioné que yo tengo a mi paciente con la cabecera a 45 grados, variabilidad de presión de pulso del 20%, yo bajo a mi paciente y elevo los miembros inferiores, y si esta variabilidad de presión de pulso disminuye, ¿no? Disminuye, sobre todo más de 1.5 puntos, podría considerar que este paciente también es muy probable que sea respondedor a volumen. Entonces, conociendo la ecografía multifocal, la ecografía de cada más de corazón, la variabilidad de presión de pulso, sabiendo cómo hacer un reto de volumen TIDAL, yo puedo combinar todas esta data para poder definir si mi paciente es un paciente que puede beneficiarse o no de administración de fluidos, si es un patrón que es compatible con hipovolemia, con vasodilatación, ¿no? Si lo que tenemos de repente ya es un compromiso del ventrículo izquierdo, es un paciente que no me va a tolerar volumen, en todo caso si lo vamos a administrar, porque sí tiene una variabilidad de presión de pulso que cumple criterios, hacerlo con mucho cuidado. También cuando tenemos compromiso del ventrículo derecho, recordar que un ventrículo derecho con una elevación pasiva en miembros inferiores que me incrementa la variabilidad de presión de pulso en vez de reducirla, me habla de que no va a beneficiarse de fluidos, ¿no? Entonces esa integración definitivamente me va a permitir decidir, ¿no? Si voy a beneficiar o no a mi paciente con fluidos. Y así tengo una serie de patrones con los cuales yo voy a poder tomar decisiones, ¿no? También lo mismo, las terapias vasopresoras, noradrenalina en la cabeza, cuando el paciente no se estabiliza, con una optimización de la fluidoterapia, complementada con vasopresina o adrenalina, en este contexto del paciente COVID-19, ¿no? Muchas veces la noradrenalina lo hemos utilizado y rápidamente el paciente se ha compensado y probablemente la descompensación esté en función más a las drogas que utilizamos para sedación que otro tipo de situaciones, ¿no? Pero también hay casos en donde hay hipotensión y hay hipoperfusión. Las drogas como la norepinefrina, la vasopresina, la butamina y la epinefrina deben ser usadas también lo más objetivamente posible. En cuidados intensivos ya tenemos herramientas para verla cómo está el perfil hemodinámico de mi paciente y más o menos ir viendo cómo vamos balanceando estas drogas, pero si no, también hay algunos criterios clínicos que me permiten orientar hacia utilizar en mayor o menor medida una u otra droga, pero en una secuencia más o menos basada en la evidencia que les estoy mostrando, ¿no? Y cuando mi paciente ya está estable, para terminar, de escalar, disminuir de manera adecuada, racional, progresiva, tanto el apoyo vasopresor inotrópico como también generar balance hídrico negativo, ¿no? También esto tiene que ser lo más objetivo posible. Entonces, aquí trato de resumir en esta última diapositiva
que hay que integrar la parte clínica, la parte gasométrica, eventualmente complementarse con herramientas no invasivas como la ecografía, que es muy importante, o otro tipo de estrategias para ver de qué manera voy a intervenir en mi paciente, cómo voy a evaluar el efecto de esa intervención y cómo voy a seguir reevaluando secuencialmente con clínica y con gasometría los resultados de mi intervención. Muy bien, ahí dejo la charla, les agradezco nuevamente por la invitación y para terminar siempre decirles que solamente un trabajo coordinado, consensuado, en equipo, ¿no? Individualizando el manejo del paciente es lo que le va a dar éxito a una unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto Lescano, por la brillante exposición, clara, concisa, ¿no? Haciendo énfasis en los aspectos prácticos, ¿no? Del uso de las herramientas, ¿no? Y de las estrategias para evocar este tipo de pacientes. En aras del tiempo, no sé si tenéis alguna pregunta por ahí, si no, como les decía, las charlas van a estar disponibles para poderlas repasar, ¿no? Porque la información que se presenta es concisa, muy importante, ¿no? Que a veces requiere, digamos, analizarla, ¿no? Un poco más de detenimiento, pero en la presentación y en el momento, a veces no se ha podido hacer probablemente, ¿no? Dejo, digamos, un par de minutos para alguna pregunta del auditorio. Sin... Bueno, solamente para mencionarles que siempre saben que cuentan conmigo, siempre estoy a vuestra disposición. Hemos tenido ya la oportunidad a lo largo de estos años de interactuar con ustedes, mis colegas, para poder compartir experiencias con respecto al manejo de los pacientes de manera personalizada. Así que con toda confianza, en cualquier momento, siempre estoy a vuestra disposición para compartir experiencias y en pro del paciente crítico. Muchas gracias, doctor. Creo que como la charla ha sido bastante didáctica, ¿no? Y digamos, dada la apertura de su persona también para de repente en algún otro momento de partir o consultar, ¿no? Algunos aspectos puntuales, ¿no? Que se pueda, digamos, consultar. Le agradezco, doctor, a nombre del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Arena Gasenjo, su apoyo, ¿no? Es que siempre, digamos, hasta, recuerdo, ¿no? Hasta talleres que hicimos, ¿no? En algunas herramientas de manejo del paciente crítico, como la ecografía, ¿no? Y otras que son fundamentales, ¿no? Que a veces se ve un poco complicada, pero en el paciente, y ahí con la práctica y con el enfoque que usted siempre nos da, ¿no? Desde el punto de vista didáctico y práctico, nos es de mucha utilidad. Muchas gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Bueno, los esperamos mañana nuevamente para continuar el segundo día de la actualización e infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿no? Tenemos otros aspectos fundamentales también de esta enfermedad, pero que todas, digamos, importantes e interesantes, que nos va a ser de mucha utilidad en nuestra práctica diaria, ¿no? Que de aquí no sabemos por cuánto tiempo vamos a enfrentar, digamos, esta enfermedad y todos debemos estar preparados en el frente en que nos encontremos. Muchas gracias y saludos a todos.